La verdad que yo estaba postrado en la cama, dormido. Abro el ojo y me encuentro a una chica sentada. Era eso, era un Ella no hace espacio ningún real. gesto de intento de comunicación, no hace nada, no cambia la mueca. Solo no me cambia ni la mueca. O sea, evidentemente no era una foto, era una persona normal, me estaba mirando, así como sonriendo, medio sonriendo. Qué sueño he tenido. He despertado y he visto a una chica que se me ha aparecido aquí al lado de la cama y ha desaparecido. Y la chica se ríe. Dice, no me lo dices, ¿de verdad? Dices, él es la tercera persona que me lo dice. Empezamos a hablar. Eso en el ascensor, te dice alguien que 3 personas más lo han visto. No, que se escuchaban lloros. Lloros. Bueno, Ya. me monto en la furgoneta y el seguridad me dice, ¿eso qué te ha pasado? ¿Has visto a Jennifer? Son capaces de viajar a grandes velocidades, desafían nuestra lógica, pueden dividirse e incluso sumergirse en el mar. Todo lo que nos han contado de los ovnis en una sola y sorprendente filmación. Dicen que es de las mejores de la historia y es muy reciente. Acaba de salir a la luz. Esta noche la analizamos. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Efectivamente, es una jornada esta de experimentos, de ponernos en el punto de vista del investigador, muy racional, pero asomándose al misterio. Y si no, miren esto. ¿Saben lo que son? Parecen planetas lejanos, parecen células extraordinarias, pues son nuestras lágrimas. Una noticia ha recorrido el mundo. Algunos investigadores, después de experimentos en laboratorio, aseguran que tenemos un código en nuestras lágrimas. Que las lágrimas de alegría y las de tristeza generan un patrón completamente diferente. Y que hay cosas que serían interesantísimas incluso para la criminología. ¿Se imaginan saber si alguien está llorando lágrimas de cocodrilo, fingiendo, o si son de un dolor real? Bueno, pues todo eso lo vamos a poner en marcha. Ven estas imágenes porque nosotros en Santiago de Compostela, y con una investigación donde ha intervenido personal de la Universidad Complutense de Madrid, hemos hecho esta prueba sobre las lágrimas de unos entusiastas voluntarios. El veredicto esta noche. También hablaremos de telepatía, y es que otro experimento, en esta ocasión telefónico y por parte de un científico de la talla de Rupert Sheldrake, acaba de asegurar, de confirmar, es un aldabonazo, que la telepatía existe, que el porcentaje de acierto es asombroso. ¿Le ha pasado en alguna ocasión eso de una llamada y saber quién es? Evidentemente sin mirar los números del teléfono móvil. En otros tiempos pensar en alguien que se levante el teléfono y adivinar a esa persona. A alguien le ha ocurrido algo y en ese momento soñamos o tenemos una visión. ¿Existe la telepatía? ¿Ustedes qué creen? Cara a cara esta noche, creo que bastante intenso. Y también, entre otras muchas cosas, conoceremos la historia de un personaje fundamental para el devenir antiguo en España y que tuvo una muerte horrenda. Documentos sobre una autopsia, documentos sobre unas, digámoslo así, heridas realmente escalofriantes, documentos sobre una vida atormentada, que tiene que ver con exorcismos, con brujería y con rituales. También podemos abrir esa página desconocida de nuestro propio pasado. Pero de inmediato comenzamos con una historia que tampoco les va a dejar indiferentes, porque los protagonistas son unos buenos amigos de enorme éxito y se atreven esta noche en la mesa de Cuarto Milenio a contar algo realmente escalofriante. Han vendido millones de discos, son un fenómeno ya veterano, por cierto, porque llevan más de una década, mucho más, bueno, pues poniendo sonidos muy particulares, sobran las presentaciones, son unos grandes artistas. Aquí, en Cuarto Milenio, Carmen y yo nos consideramos fans hace muchos años también de ellos, y nos habían prometido una cosa. Yo estoy muy contento porque sé que ellos tenían un secreto, o más que un secreto, un encuentro con el misterio, tan complejo, tan interesante, tan apasionante, que esta noche empezamos con esto. No hay otra forma, de verdad. Les pido toda la atención para un testimonio humano que ocurrió en esa carrera de éxito que ellos tienen y que desde luego era inesperado. Y yo creo que no lo han podido olvidar, sobre todo uno de ellos. Con nosotros, José y David Estopa. ¿Cómo estáis, compañeros? Hola, Iker. Buenas noches. Muchísimas gracias.
estamos encantadísimos de estar aquí dentro de la tele que veo siempre desde fuera. Qué bien, qué amables sois, porque sabéis que la admiración en este caso es mutua y compartida. Os deseamos todo el éxito del mundo con vuestro nuevo disco, luego lo comentaremos. Pero vamos a intentar hacer algo que es meternos en vuestra mente en una noche de autos impresionante. ¿Quién nos acompaña? Además, es que el propio David me lo decía, ¿no? Él tiene admiración por el Dr. Gaona y yo creo que es importante que esté en esta mesa, como siempre, para poner, quizá no para explicar, sino para intentar decirnos lo que la ciencia de vanguardia puede saber sobre esto. Doctor Gaona, como siempre, que bueno, qué decirte, que bienvenido a tu programa. Muchas gracias, un honor como siempre. Impresionante el caso de los estopas. Sí, además por unas características que hablaremos, no es algo normal. No es algo normal, no. Dentro de lo extraordinario no es algo normal. Para nada. Bueno, pues compañeros, aquí David es principal protagonista de la historia, su hermano como siempre, compañero en todos los avatares artísticos y no artísticos, también nos va a contar qué es lo que viven en la segunda parte de la historia y yo ya me dirán, Iker, calla ya, que queremos escuchar a David. Hablamos de hace unos años, una gira como siempre enorme de éxito, vosotros concentrados en vuestro arte. Venezuela, 2010. Valencia, para ser más exactos. Hotel Intercontinental. La verdad que era un día normal. Nosotros veníamos de Caracas, que habíamos tenido concierto, y íbamos a Venezuela, a Valencia. Llegamos al hotel a la hora de comer, comemos y nos echamos una pequeña siesta. Una siesta de 1 hora. No era una siesta gorda, era una pequeña siesta. La verdad que yo estaba postrado en la cama, dormido. Abro el ojo y me encuentro a una chica sentada. Me quedé así mirando y pensé, se ha colado alguien de recepción, llevaba una camisa blanca, así como algo de recepción, o el señor de la limpieza, quizá, no sé, o una fan, yo qué sé. Alguien físico. Alguien, claro, estaba ahí, yo la miraba, le miraba la cara, la podía describir y te la puedo seguir describiendo. ¿Dónde, estaba sentada en un lateral de la cama? Estaba sentada en un lateral de la cama. A muy poca distancia. Aquí. Ahí. No, aquí estaba la cara. O sea que puedes ver todo tipo de detalles, ¿no? Todo tipo de detalles. Lo que no te puedo asegurar es exactamente el tiempo. Si fue 1 segundo, 2 segundos, 1 décima de segundo, sí que tengo la foto. Y bueno, está aquí, pues bueno, esto es vaya pasada. Y desaparece. Se desvanece. ¿Cuál es su expresión? Como mirándome, como... Me manda que... Diciendo, no, hombre, me estaba mirando como muy normal. Yo no noté ningún miedo, si te refieres a eso. No noté ningún miedo, ni pensé que me iban a hacer daño, ni nada. Como una especie como de media sonrisa incluso. Una chica bella además. Una chica guapa, una chica morena, con los ojos achinados, con las facciones así como muy marcadas, así de raza india. Es decir, David, unos 20 años. Que no estamos hablando de la típica visión, por eso decía el doctor lo de la normalidad, de la típica visión de algo nebuloso, de algo desdibujado. Es una persona que tú en un momento dado dices, hay alguien que se ha colado en mi habitación. Como te estoy viendo a ti. O sea, así. No hace nada, no se mueve, no dice nada. Ni mu. Solo media sonrisa y desaparece. Desaparece delante de tu visión, que es cuando imagino que ya... Ahí me despierto, porque yo lo achaco hasta aquí, tampoco lo veo tan anormal. Porque ¿Tú crees que es como el último fragmento de un sueño que se ha colado ahí? Que se ha quedado ahí como una foto, ¿no? Que cuando se quedan las fotos a veces, cosas que pasan.
Yo pensé, bueno, no pasa nada, me he visto un poco sobresaltado. Bajamos por el ascensor, nos acompaña la chica de Relaciones Públicas y la gente de seguridad, en la cual pues lo comento, joder, qué sueño que he tenido. Tú pensando que había sido eso, una especie de sueño lúcido, que dices, jolín, algo te había impresionado de todas formas, ¿no? Lo conté porque nunca cuento los sueños. Seguramente, David, porque en ese sueño luego caes, toda la habitación estaba igual. Es decir, no era un sitio diferente, sino que esa imagen se reproducía en la habitación, que es lo que llama la atención. Un sueño lúcido, sí, claro. Era como estar despierto. O sea, pues yo creo que no me había dado tanto tiempo como a analizar la habitación para saber que era exactamente igual, con la tele aquí, con unas cortinas, la moqueta amarilla. Era eso, era Ella un no hace espacio ningún real. gesto de intento de comunicación, no hace nada, no cambia la mueca. Solo no me cambia ni la mueca. O sea, evidentemente no era una foto, era una persona normal, me estaba mirando, así como sonriendo, medio sonriendo. Cuando desaparece, pues claro, me pongo un poco nervioso. Continúo, lo comento en el ascensor, bajando para el parking que nos llevaba a la prueba de sonido. Qué sueño he tenido. He despertado y he visto a una chica que se me ha aparecido aquí al lado de la cama y ha desaparecido. Y la chica se ríe. Dice, no me lo dices, de verdad, dices, él es la tercera persona que me lo dice. Empezamos a hablar. Eso en el ascensor, te dice alguien que 3 personas más lo han visto. No, que se escuchaban lloros. Más que, que le habían pasado cosas raras. Digo, bueno, tampoco le doy nada de importancia. Lloros. Bueno, me monto en la furgoneta y el seguridad me dice, ¿eso qué te ha pasado? ¿Has visto a Jennifer? Hace 2 semanas, en la habitación que está arriba tuya, han matado a una chica. Un crimen de violencia de género. La degollaron, incluso luego subimos, está clausurada, ponía por la policía, aún estaba. ¿Confirmas que estaba eso precintado por la policía todavía? Luego lo confirmé. ¿Cómo te quedaste en ese momento, David? Yo ahí me quedo, esto es una cámara oculta. Digo, aquí me están haciendo algo. ¿Qué te está pasando, no? ¿Qué me está pasando? Como si no me estuviera pasando a mí. Y encima me abre la mano y tiene un crucifijo y dice, desde que hemos entrado en el hotel no he soltado el crucifijo, son muy supersticiosos. Y yo pensé, joder, pero y más. Y dice, te voy a decir más, David. Lo puedes ver en internet. Si quieres a la chica, está ahí. Y es cuando llega este impacto que vamos a ver ahora todos. Vamos a ver una imagen. Y me gustaría que tú me dijeses qué te viene a la mente en el instante en que esta imagen se reproduce ante ti. En el móvil, dentro del vehículo, te enseñan en una pequeña fotografía de móvil. Yo no quería verlo. Tenía que hacer prueba de sonido y luego yo soy agnóstico -- ateo. O era. Pero en ese momento yo tuve miedo. O sea, un tío agnóstico como yo, tuve miedo. Y la verdad que no quise verlo. Pero el técnico de luces, que se llama Beloki, me dice, tío, yo quiero saber, descríbemela. Aunque no la veas tú, descríbemela. Y tú haces un poco retrato robot antes de ver la imagen. Hago el retrato robot, chica, primero que se me viene a la cabeza, morena, guapa, muy delgada, de unos 20 de sonido con la imagen. 20 años, el tío cada vez ponía la cara. Dice, no la veas. No sé qué, le hice un retrato robot. Él es consciente de que estás adivinando perfectamente algo que no puedes adivinar, que no puedes conocer. Al Beloki se le cambió la cara. Ya. Ahí está. ¿Y qué pasa ahora cuando...? Sí. Ahí estabas ya convencido de que esta chica, Jennifer, ahora conoceremos su historia, José, que no te cabe duda, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienes a ver a esta chica? Evidentemente ahora ya ha pasado el tiempo y mi mente, seguramente, doctor, lo ha ajustado. Pero la sensación que tuve cuando, eso sí que lo recuerdo, la sensación que tuve cuando al día siguiente sí que lo vi, fue de un espeluznamiento general que aún me dura. José, esto es muy interesante porque tú vives la historia con tu hermano desde fuera, sabes muy bien, toda la vida juntos evidentemente, recorriendo el mundo, todo tipo de vicisitudes que pasan en vuestro ámbito, como es lógico, con éxito. Y tú ya imagino que en un momento dado empiezas a pensar que lo que está dando tu hermano
empieza a no ser una broma. ¿Cómo fue ese momento desde tu punto de vista, desde tu perspectiva? ¿Cómo fueron pasando los hechos y cómo descubrís, José, la historia de esta chica? O sea, que no es una leyenda de internet, sino que realmente es en ese hotel y ha pasado algo terrible. Yo le conozco desde que nací, él ya estaba, o sea que sé que no, es el típico que le busca una explicación científica o no científica, una explicación a cualquier caso paranormal o extraño. Y cuando estaba contando y estaban dando todas esas casualidades, en la expedición éramos unos 20 chicos aproximadamente, y se empezó a crear un miedo colectivo. Sí, qué bueno eso, doctor, también, ¿eh? Qué bueno eso. Cuando alguien suelta algo que es verdad y cambia el ambiente, algo ha pasado, sea más crédulo uno o menos crédulo el otro, ¿no? Cuéntale. Yo, claro. Esa noche dormí mirando hacia el mismo lugar. Digo, porque como me gire la veo. Y como yo, al día siguiente todo el mundo contaba. Yo he puesto la tele a todo volumen. ¡Qué bueno! O sea que en un grupo de gente, vamos a decirlo, aguerrida como vosotros, que estéis pensando en el trabajo, lo que tenéis que hacer, esa historia cala de una forma especial, tanto que paséis una noche alerta, ¿no? ¿Cómo es el momento en cuando descubrís lo que le ha pasado a esta Jennifer? Que no es la leyenda urbana de que hubo una chica, mi primo me contó, no. Empezáis, claro, empezáis a ver, José, que hay una realidad. Quiero primero que lo cuentes tú. ¿Cómo lo vives tú? Nos contaron la historia y empezamos a investigar por internet, pues mirando la foto de la chica, vemos que también aparece la foto. Yo no sé cómo se filtran esas pruebas en internet. Se veía el cadáver pues con la sangre, las pruebas, y eso ya lo que nos acabó de espeluznar y sacar de... Es que es brutal. Que la moqueta era la misma que la de mi habitación, porque todas las habitaciones eran más o menos. Sí, pero entonces reproduces el impacto de decir, es que es ahí. Coño, es que no cabe duda. Es que no cabe duda. Estaba el retrato robot en el suelo, el retrato criminológico, mejor dicho. La misma cama, la misma moqueta, la misma decoración. Estaba en el suelo, sí. ¿Cómo es la historia que llegáis a averiguar de Lin Caballero? Que es el esposo, ¿no?, de esta chica, y que en un arrebato de furia, ¿qué habéis logrado saber? Pues que era un boxeador y campeón. Y de los buenos. Como boxeador, como persona, pues está bien donde está. Que, por cierto, se suicidó. Y luego, dos días después. Este Lin Caballero, campeón de boxeo con la chica, ¿qué llegáis a saber? La degolló con un bisturí, parece ser. Con una especie de bisturí, un cúter o... sí, en el cuello. Una no sé cómo alguien entre ellos. No sé lo que a alguien le puede llevar a... En la habitación que estaba arriba de la tuya. Arriba a la derecha, exactamente. ¿Cómo es el impacto, la mía, David? No recuerdo la habitación, si la mía era la 625, esta era la... No, la mía era la 525 y ella era a lo mejor 626, pero... o algo así. ¿Cómo es el impacto cuando ves las imágenes, ya no solo de la pobre mujer que tú has visto sonriente, sentada, sino muerta? Pues lo primero que me da es pena, fíjate. Lo primero que siento es pena. Y no te cabe la menor duda que es la misma historia, la misma mujer. A ver... La sensación que yo tuve es que era la misma. Lo que pasa que tampoco podría... Un psicólogo seguramente que me diría, tu mente ha rellenado ciertos vacíos, es el jet lag después del sueño, pero es... Esa casualidad, ese reciente... Es un cúmulo de casualidades que todas juntas dejan de... El fin de la historia dramática, antes de que nos comente algo el doctor Gaona, es que, ya, como para poner un bucle, ¿no? El Lin Caballero, atormentado por lo que sea, va y se mata. Por lo que sea, también. va y se mata. Sí. Se suicida, se ahorca en la cárcel. Entonces yo digo, esto es una broma. De repente pensaba que era no era una broma, porque estaba en internet, era el hotel, era un caso real. Y luego en el hotel, el hecho de que más gente hubiese percibido desde la muerte, sea por el impacto de que hay una muerte violenta o no, pero que la gente, yo no sé si había más personas que hubiesen visto la figura. Me dijeron que sí, que Jennifer, bueno, esto es dentro de la rumorología, que lo han visto antes que yo, la habían visto 2 o 3 clientes del hotel, exactamente más o menos como yo he contado. Yo creo que lo han contado, doctor, además con esa naturalidad,
de una experiencia vivida que luego me gustaría saber para ambos qué ha significado, ¿no? Es la otra parte, ¿qué ha significado? Yo imagino que diagnóstico, porque muchas veces cuando traemos al doctor Gaona, yo creo que solucionar es muy difícil. Y aquí hay varios encajes que, en mi opinión, desde el desconocimiento absoluto, se caen por su propio peso. O sea, que cuando David va contando su experiencia, tú puedes ir pensando en un tipo de visiones que nos va a contar el doctor, que son clásicas, pero yo no sé si encajan del todo, porque aquí la combinación de hechos es tremenda. Doctor. La verdad que lo primero que impresiona es como se diría, como psiquiatra forense, es la sinceridad del testimonio, que se advierte total, ¿no? Por la espontaneidad, lo cuentan de una manera, al revés, al derecho, y los elementos son siempre muy similares, ¿no? Y luego yo creo que otro factor también importante, que creo que ya lo has mencionado, es el hecho de que ellos no habían sido advertidos de esa historia, con lo cual, en principio, evita el poder de sugestión, ¿no? Porque claro, llegas a un hotel una chica aquí, claro, donde acaban y no te advierten. Ni idea quién era Lynn Caballero, claro, ni idea. Efectivamente, es decir, desconocís no solamente a Lynn Caballero, sino también lo que había sucedido hacía un par de semanas antes, ¿no? Evidentemente. Es fuerte, ¿eh? Sí, esa es la historia de lo que me descoloca como psiquiatra, ¿no? El resto, que puede ver a alguien en un momento dado, ya hemos recurrido en ocasiones a explicaciones de tipo alucinatorio, que por otro lado, las alucinaciones, aunque suenen muy espectaculares, son un elemento común a lo largo de todas las personas en algún momento dado de su vida, prácticamente el 90%. Y hay dos tipos, doctor, que son muy clásicas en cuanto a la forma, hay que decirlo también, efectivamente, ¿no? A los pies de la cama, en este caso, hay un tipo que tú conoces perfectamente de visiones. Así es. En estados crepusculares, ¿no? En estados crepusculares, al despertar o levantarse, alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, y luego también, y es muy tradicional, ¿no? Esos súcubos o íncubos, personajes aparentemente mitológicos, los súcubos de índole femenino que subyacen, de ahí viene el nombre, y los incubus, al contrario, que se ponen sobre la persona que está durmiendo, de ahí la sensación a veces de opresión en el pecho, ¿no? Y en ambos suele haber un cierto historial de abuso sexual que coincide justamente con esas fases REM del sueño en que hay excitación sexual. Pero claro, es una siesta. Es verdad que hay un jet lag por haber llegado de España, imagino, ¿no? Veníamos de Caracas, pero de hacía 5 días. 5 días, todavía estaríais un poquito desfasados, ¿no? Hay una serie de alteraciones. Todo eso calza dentro del terreno de la psiquiatría, donde ya patina la ciencia es a la hora de poder explicar esa chica que hacía ahí supuestamente y que coincide la visión de la chica evidentemente con un acontecimiento determinado. Hay una cosa, doctor, y yo se lo explicaba hablando por teléfono con David hace unos días. Esto está muy bien y encaja dentro de un tipo de fenomenología. Claro, cuando ya esa chica es perfectamente reconocible, cuando él la ha definido antes de ver la fotografía, delante de testigos, su hermano y otros testigos, cuando encaja perfectamente con lo que ha pasado a 1,5 metros a lo alto, es cuando no encontramos muy bien el sentido, porque la visión hipnopómpica y hipnagógica suele ser de algo más o menos desdibujado, el típico fantasma, sí, o una alucinación, pero que muy pocas veces tiene que ver con algo real que él no conocía, ¿no? Sí, de alguna manera lo que está claro es una especie como de estar insertado en la realidad, parecido un poco también a los sueños lúcidos, es decir, como se hace a veces en las películas, ¿no? Que sobre un fondo determinado se insertan imágenes animadas digitalmente. Es complicado. Si atendemos a otro tipo de explicaciones, por ejemplo, quizá recordaréis aquel estudio famoso, por ejemplo, el del matadero, ¿no? En el que llegamos a calcular incluso la energía que cada cerebro liberaba al espacio, creo que recordar era 10 elevado a la menos 23 julios, una cantidad pequeña, pero lo suficiente como para impregnar, en cuanto a energía se refiere, el entorno, el espacio electromagnético. Según este tipo de teorías, es posible que algunas personas sensibles, o imaginémonos que no solamente sean sensibles, sino que además de ser sensibles se encuentran bajo unas circunstancias en las que sufren una especial también excitabilidad, por cansancio, por el tema del jet lag, por lo que sea, ¿no? Y son capaces de alguna manera de reproducir, de sentir algo, que pasó allí, lo que ha sucedido. Bueno, es verdad, es que la experiencia del matadero del doctor Gaona, que bueno, era una cosa ya tremebunda, que se activaban, vamos a llamarlo así para simplificar, los sensores que le había colocado, coincidiendo con ciertas horas en un gran matadero europeo del centro de Europa, reproduciendo cuando ya no había muertes,
vamos a decirlo así, los sonidos y la energía que desprenderían los chillidos de miles de animales, ¿no? Cuando ya no había nada. En el fondo, doctor, hay una cosa que es totalmente contrapuesta a lo que acabamos de escuchar. Y yo tengo que decirlo, lo que nos ha contado David, y de una forma tan gráfica y tan documentada, donde esta pobre chica que ahora nos mira, ¿no? Es la historia de un fantasma. O sea, sí, al margen, sí, antropológicamente, sí, es lo que desde la prehistoria se llama fantasma. Es la etiqueta. ¿Y la relación, doctor, con la muerte a destiempo? Efectivamente. Siempre da la impresión que todo este tipo de muertes en los que ha habido un componente además emocional brutal, de alguna manera deja impregnado, es literalmente, ¿no? el espacio electromagnético, y personas, algunos la llaman sensitivas, bueno, que tienen una conformación neurológica determinada, son capaces de alguna manera de actuar de antena y volver a recuperar. Yo recuerdo que en estas largas conversaciones a veces con el que he mencionado tantas veces, el profesor Persinger, sí, él siempre lo comparaba como decía Miguel, pero a ti te sorprende, por ejemplo, que la luz quedara capturada en el siglo XIX en lo que se llama hoy en día fotografía. Era algo mágico en aquel entonces, ¿no? Lo que se hace es volver a recuperar en 2 dimensiones, en el caso de una fotografía, y volver a recuperar una serie de experiencias que han quedado ahí literalmente fotografiadas en el éter que nos circunda. Marcadas especialmente porque ha habido tal agresividad. ¿Os imagináis lo que tuvo que ser eso, no? La muerte de esa chica. Y lo que está contando el doctor Gaona, que por eso, y sigo recomendando, doctor, mira, se lo he regalado a los Estopa, ¿eh? Muy bien, creo que lo va a aprovechar. El límite, que ahora que se van de gira por América, van a tener tiempo para leerlo, porque en el fondo estás tocando todo esto. Exacto. Que el doctor Gaona, que el currículum daría para estar 2 horas, ¿no? Científico, te esté diciendo en el fondo, que una persona sensible, y David lo es un artista, y bueno, y es muy frecuente, perdón que te interrumpa, Iker, justamente este tipo de cosas es muy frecuente en personas del mundo artístico. Con una mente un poquito más, sí, expandida, o con una sensibilidad especial. Y entonces, ¿qué te está contando el doctor Gaona? Que os está contando que en el fondo, para todo el público, ¿no?, también has recuperado como una Polaroid, ¿no?, algo que debió pasar por unas circunstancias concretas y que está reproduciéndose ahí. Claro, esto es lo que decían antiguamente un fantasma. ¿Qué quiere y por qué? No lo sé. Estaba fuera de mí. Yo, lo que todo me parece indicar es que esta chica no estaba dentro de mi cabeza. Y si está dentro de mi cabeza es que estoy loco. Y pues a lo mejor estoy loco. Lo que es cierto que tu experiencia te cambió. Eso es la otra parte. Como se dice además, no hay ateos en las trincheras, David. Claro, ¿qué pasó, David? Eso es muy importante. Después de esto, pues yo, digamos que mi mente analítica, racional, que la sigo teniendo y creo que debe ser mi escudo, claro, ante a veces historias que no me puedo creer, pero yo esta sí me la creo. Y entonces se abre una pequeña grieta en por qué no otra gente que cuenta más o menos esto que estoy contando yo, pues a lo mejor también puede ser verdad. Ahora cuando ves un testimonio, imagino que me lo tomo de otra forma. De otra forma. Claro, me lo tomo como... ¿Generó algún tipo de, mucha cautela, de quiebra personal en el sentido, que te voy a decir, de estructura? Es decir, tú tienes unas ideas sobre la vida y el mundo, oye, te pasa esto, y es que te pasa en primera persona. Es que ni siquiera nosotros lo podemos compartir, ni siquiera tu hermano. Lo compartimos a cierto nivel. Pero el que lo ha vivido sabe lo que es. Y yo cuando estaba escuchando hablar, y he escuchado a miles de personas, estaba produciendo ese doctor, eso tan mágico que es, que David no lo estaba contando algo, estaba reviviendo. O sea, es que cuando el que ha vivido algo de verdad lo cuenta, de verdad, está reproduciéndose de nuevo esa escena, y es muy diferente a alguien que está, bueno, pues fabulando, haciendo un recuerdo. ¿Qué supuso en tu vida? Es decir, no sé si es una apertura de miras o una sensación de que pueden pasar cosas incluso imposibles, ¿no? En principio me molestó incluso, me estaba como molesto porque cambia muchas de tus percepciones. Ya no pienso como pensaba antes a raíz de esto. Y también mi mente se ha tambaleado. Muchos de mis principios y muchos de mis valores que sigo teniendo y que los quiero seguir teniendo. No, pero la duda siempre es buena. La duda es buena y la duda abre... Sí. Pero es muy interesante eso, ¿eh? Y para ti, José, es decir, la visión de alguien del que no puedes dudar, ¿y cómo lo vivisteis? ¿Qué representó? Yo siempre he sido más dudoso que mi hermano. Yo me dudo de si hay vida extraterrestre, si hay vida después de la muerte. Yo eso siempre he tenido mi duda. Mi hermano no. Mi hermano siempre ha sido no. O sea, no. Al ultrarracional es el que le ha pasado lo del fantasma. Sí. Y digo, pues mira, me alegro que te haya pasado. Eso como al doctor Gaona. Eso es como al doctor Gaona. Porque me pasa a mí eso y digo, claro, seguro que ha sido de yo asustarme. Estar pensando. De mi miedo, pues lo ha creado mi cabeza, pero yo no tengo miedo. Ya. Su cabeza no crea esas cosas. Yo no tengo miedo. Yo
si es verdad, oye, si es verdad que hay otra vida, yo encantado. O sea, lo acojo sin miedo y con todo el gozo. Pero es verdad que genera... Es un impacto, lo hemos visto muchas veces, sí. Doctor, lo que supone en la mente, no en este caso quizá, por ejemplo, más abierta de José, sino de David. Me encanta que ocurra esto, ¿no? Es decir, nos ha pasado muchas veces, doctor. Tú has vivido, y lo hemos contado mil veces, experiencias personales muy profundas y muy personales, ¿no? Hasta los más escépticos de este programa han vivido escenas en lo personal que, oye, te dejan como... Pero ese tambalearse no es malo, ¿no? Porque... No, para nada. Estaba sonriendo porque David ha dicho una expresión que me he sentido identificado enseguida con él cuando ha dicho, bueno, me sentí un poco como incómodo, como un poco tonto, porque de repente descubres que lo que habías construido durante tanto tiempo con ayuda de tu intelecto llega un acontecimiento determinado. Un flash de unos segundos. Efectivamente, ¿no? Y te derrumba un montón de cuestiones, ¿no? Y te hace preguntarte tantas y tantas cosas. Hay teorías en neurología sumamente interesantes que también tienen que ver con esto. Y que realmente dan casi vértigo muchas veces cuando te paras a pensar si acaso son ciertas o no. Por ejemplo, en el sentido si acaso todo no es un sueño, incluso la propia realidad, que se desconecta cuando dormimos, cuando los sentidos se apagan, evidentemente, en parte, sin lugar a dudas. Soñamos, pero luego cuando se vuelven a reconectar, seguimos soñando y a eso le llamamos realidad, ¿no? Y aparecen lo que hablamos en alguna ocasión, las ventanas famosas, ¿no? Esas ventanas de percepción que durante un instante quizá al gran programador se le olvidó insertar una línea de código y tenemos un acceso de lucidez. Lógicamente esto imbrica un sinfín de preguntas, pero pocas veces, primero, por el reconocimiento que tienen, segundo, porque aquí no ganan nada, se lo aseguro, porque tienen millones de fans. ¿Y porque qué gana uno contando esto? Que va, que me digan que estoy pillado. Exactamente, ¿no? Y pero es una experiencia, lo interesante del misterio es que tú lo has vivido personalmente y que seguro que mucha gente ahora también va a sentir esa llamada. Es más, podríamos abrir, doctor... Y que coincide con un hecho. Con un hecho policial. Si no hubiese existido el hecho, yo sinceramente hoy, esta noche, estaría mucho más sólido en los argumentos de la psiquiatría, ¿no? Pero... Coincide con ese hecho y ahí, lo que tú bien dices, imbricar ambos acontecimientos, ¿no?, del mundo de aquí con el otro, es la historia lo que resulta tan tremendamente atractiva. ¿Y qué pasa tantas veces, doctor? Tantas veces cuando ve una figura en la carretera, alguien, los miles de testigos que han tenido aquí de todos los niveles, y resulta que luego se enteran ya ha habido una muerte traumática, pero pocas veces una muerte tan próxima en el tiempo, por cierto, tan cercana en el acontecimiento, como si, lo decían los antiguos, ¿no?, algo hubiese quedado ahí, la tragedia ha roto el algo y alguien sensible es capaz de conectar con esas viñetas que se reproducen de una forma, por fortuna, más plácida, ¿no? Vamos a hacer una cosa, y es que tenemos un seguimiento enorme en todos los países de América, ustedes lo saben, y a lo mejor tanto españoles como amigos, queridos amigos de cualquier parte del mundo, y lo saben esta noche, y eso nos pasa mucho. Dicen, y es que yo estuve en ese hotel y me pasó esto. Estaría muy interesante saber. Sabemos de la honestidad, sabemos de la claridad y de que este programa lo hacemos entre todos. Las sorpresas son mayúsculas y puede que haya también. Era el Hotel Intercontinental en Valencia, Venezuela. Sí. Con esta historia a veces he pensado, ¿qué necesidad también tengo de contarlo? Más que nada por revivir un drama a la familia, ¿no? Yo pienso en la familia porque no los conozco. Pero también, si a lo mejor son un poco creyentes, a lo mejor pienso hay un poco de esperanza, ¿no? Le puede ayudar de que su hija o su mami, porque tenía niño. Está contenta. Porque la expresión que viste era eso, ¿no? Simplemente, en realidad es el aporte que le veo yo venir aquí a contarlo. Pues David, eso que acabas de decir, que no tengas la menor duda que les llega a la familia, no tengo la menor duda, que esto lo van a ver. Y al final, fíjate, alguien que se ha autodefinido con toda la honestidad como alguien descreído, ha dicho algo tan hermoso que a una cosa que le podemos dar un tinte absolutamente truculento que lo tiene, ese final que acabas de hacer es, oye, puede que ese niño que tendrá más años ahora, o esa niña, esa familia, piensen, oye, a lo mejor mi hija o mi madre está sonriendo en algún lugar. Eso es muy hermoso y yo creo que eso es interesante. Y aunque no sea racional, es muy bonito. Es muy bonito. Muchas gracias, compañeros. Os deseo otras irracionalidades buenas y artísticas. Están aquí. Claro, rumbo a lo desconocido. No puede ser de otra forma, ¿no? Y además tuve el placer de tenerles aquí para un videoclip absolutamente mítico.
Os deseo, no es nada fácil, decirle 10 años, no, bastante más de 10 años, porque un día les contaré a la audiencia cómo descubrí yo Estopa. Andaba buscando yo un exorcista en Barcelona. Típico. Muy habitual, ¿verdad, doctor? Estaba buscando un exorcista en Barcelona, se reproducía de nuevo la película de exorcista. Pasé por un centro comercial y es la primera vez que escuché el sonido de estos chicos. El del medio de los chichos, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Todo un mito también. Que también... Todo un mito. Todo un mito. Tuvo problemas. Hace 16 años me pasó esto. Prácticamente, ¿no? 99-2000, 15 años, parece mentira cómo pasa el tiempo. Y ahí siguen ellos con su arte, por todo el mundo, no solo por España. Así que os deseamos lo mejor de este programa, el máximo éxito, y me ha encantado ese final, David, porque ese final es esperanzador, eso nunca puede ser malo. Prefiero que se lo tomen así. Claro que sí. José David, muchísima suerte. A por todas, mucho éxito. Qué nervios, tío. No. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Dice nervios, doctor, gente que ha estado con 40.000 personas escuchándoles tocar. Sí, pero me alegra también con la experiencia no haber sido yo tampoco el único que sale del armario del escepticismo, sí, señor. ¿no? Lo cual tú tiene mucho mérito, doctor. Bueno. Y ahí seguiremos contando cosas. Gracias por ayudarnos siempre. A vosotros. Ellos querían que estuvieses aquí y has estado maravilloso como siempre. Chicos, mucha suerte, máximo éxito con vuestro disco. Salud, gracias. Bueno, pues nos Estopa contándonos una historia que no es fácil de contar, pero madre mía el giro que le ha dado David al final, madre mía. Y a mí me ha encantado, fíjate, me ha encantado que eso flote ahí, ¿no? Una esperanza, porque en el fondo hay muchas formas de contar las cosas y esto le llega a esa familia y a lo mejor hay una pequeña luz de esperanza. ¿Por qué no? No sabemos cuál es la verdad, pero ese mensaje es maravilloso, dentro de una experiencia que es muy potente. Vamos con más cosas que son actualidad. Las trae Carmen y son esas noticias que habitualmente no les cuentan, que son apasionantes. Comenzamos nuestro repaso semanal por la información más misteriosa con el decapitado más antiguo de América. Se trata del cadáver de un hombre asesinado hace 9.000 años durante un ritual desconocido que tiene desconcertados a los científicos. El cuerpo fue hallado en la cueva de Lagoa Santa, en Brasil. Allí había numerosos enterramientos, pero ninguno como este, ya que en el momento de darle sepultura habían cortado sus manos y las habían puesto sobre su cara, una mirando hacia arriba y otra en la posición contraria, tapándole los ojos. Los arqueólogos también descubrieron que la mandíbula y las vértebras habían marcas de corte, indicando que fue decapitado. Según los especialistas, lo que trataba de transmitir este hombre de unos 30 años era un mensaje sobre sus creencias respecto a la muerte. Además, creen que tal vez esta composición corporal podría asociarse a un ritual en el que se utilizara la muerte como herramienta de cohesión al grupo al compartirla entre los miembros de la comunidad. También en la misma cueva han encontrado otros rastros de rituales, como una calota, que es la parte superior de un cráneo llena de dientes de varios individuos. Su significado, al igual que el del ritual de las manos y la cabeza cortada, es aún todo un misterio. Y nos vamos con unos documentos desclasificados que están dando mucho que hablar. Se trata de un avistamiento ovni en el Reino Unido en 1977. En esas fechas, 14 estudiantes de la escuela primaria de Pembrokeshire fueron testigos de cómo un platillo volante aterrizaba ante sus ojos. Fueron interrogados por separado y todos dibujaron prácticamente lo mismo. Ahora Neil Spring, que lleva años investigando el suceso, ha pedido al Ministerio de Defensa que explique lo que realmente ocurrió, ya que él ha podido entrevistar a personal militar, pilotos y controladores aéreos que también fueron testigos de los mismos sucesos. Además, ha salido a la luz una carta donde se habla de una investigación secreta de los hechos que acontecieron, mientras al público se le informaba que lo que habían visto los niños eran unos aviones de combate Harrier y los supuestos extraterrestres no eran más que hombres vestidos con trajes a prueba de fuego. Y vamos con unas impactantes imágenes de Diego San. Se trata de un bebé robótico creado por un grupo de científicos de la Universidad de California para buscar la respuesta sobre por qué sonríen los bebés. Al parecer, la intención ha sido probar si los pequeños de apenas 4 meses pueden manipular a sus madres mediante la sonrisa. El equipo observó las interacciones entre 13 pares de madres e hijos y las analizó en 4 categorías: con qué frecuencia solo sonreía el bebé, con qué frecuencia sonreía solo la madre, la que ambos sonrieron y la que ninguno de los dos lo hizo. Este estudio inicial llegó a la conclusión de que las madres suelen prolongar a lo largo del día el momento risueño cuando están con el bebé y que estos frecuentemente sonríen para conseguir que sus madres hagan lo mismo. De hecho, el estudio concluyó que los niños exhiben conductas de sincronización sofisticadas para lograr sus objetivos. En Australia, hace unos días se formó un inmenso agujero que se tragó literalmente
parte de un camping. En la playa Rainbow de Queensland se abrió un cráter de unos 150 metros que engulló varias tiendas de campaña y una roulotte que se encontraba allí aparcada. Por suerte nadie sufrió ningún daño, pero las autoridades tuvieron que evacuar a 150 personas ante el peligro de que el socavón se expandiera. En 2011 ya se abrió un agujero similar en el mismo sitio, al igual que en China, donde está el más grande con 650 metros de profundidad. Estos agujeros son el resultado de lo que se conoce como procesos de erosión kárstica, que ocurren cuando una capa de roca debajo del suelo se disuelve por el efecto de las aguas. Todos en alguna ocasión, estoy seguro, hemos tenido la sensación de que conectábamos con otro cerebro, con el pensamiento de otra persona, que incluso adivinábamos lo que iba a ocurrir o lo que nos iba a decir, que viene transmisión del pensamiento. Estamos hablando de uno de los fenómenos más antiguos, tan antiguo quizá como la estirpe humana, telepatía. ¿Qué ocurre? Ya hemos escuchado una serie de noticias sorprendentes, pues anexionamos otra. El doctor Rupert Sheldrake, un importante científico en vanguardia, que no tiene complejos, que no le importa ir más allá, ha vuelto a poner sobre la mesa los viejos experimentos, pero con método científico, y dice que la probabilidad se ha roto, que la telepatía existe. Es un experimento telefónico el que ha realizado. ¿Qué habrá de verdad aquí? Bueno, es tan apasionante y es un tema que todos compartimos, todos desearíamos tener esa telepatía, pero la tenemos o no, esa es la cuestión, que enseguida, después de esta información, vamos con el cara a cara. Y adelanto que vienen Enrique de Vicente y José Manuel Nieves, que se encuentran aquí con sus dos posturas. ¿Cuál es la suya? Vamos primero con esa noticia. ¿Qué ha descubierto este investigador Rupert Sheldrake? Hace unas semanas, el conocido escritor y biólogo británico Rupert Sheldrake lideraba un nuevo estudio sobre telepatía telefónica con sorprendentes conclusiones. Distintos voluntarios aportaron los números de teléfono de 3 conocidos, que a su vez fueron invitados a unirse al proyecto. Cada vez que su teléfono sonaba, el sujeto seleccionado tenía que pensar en quién de los otros implicados estaba al otro lado de la línea, registrándolo por escrito. El estudio acaba de publicarse y su conclusión es clara. El porcentaje de éxito esperable por puro azar en casos de telepatía telefónica sería de apenas un 33% de éxito. Sin embargo, después de efectuar más de 2.000 llamadas, los aciertos en el experimento de Sheldrake aumentaron de manera considerable hasta situarse en casi un 42%. ¿Estamos ante el primer paso para demostrar de manera científica la existencia de un fenómeno tan antiguo como la mente? Desde hace siglos se ha especulado y debatido sobre la existencia de la transmisión del pensamiento entre seres humanos. El término telepatía fue acuñado en 1882 por Frederick White Myers, miembro fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres. La telepatía es esencialmente el contacto de mente a mente o el intercambio de información entre dos conciencias diferentes y separadas. Irina y Marina Fabricius son hermanas gemelas y ambas comparten la misma pasión por la pintura. Cuando preparan una exposición, ambas pintan a la vez, una a cada extremo del lienzo. No hablan, no se comunican de ninguna forma aparente, simplemente pintan y se encuentran en el centro del lienzo guiadas tan solo por lo que ellas denominan su telepatía de gemelas. Aunque muchos, con cierta estrechez de miras, afirmarían que cualquier discusión que involucre la telepatía es poco científica, lo cierto es que desde hace años hay científicos eminentes que no solo reconocen su existencia, sino que tratan de entender el fenómeno con la ayuda de la más moderna tecnología. El pasado mes de septiembre aparecía en los periódicos la noticia del que seguramente fuera uno de los saludos más peculiares de la historia. En un remoto laboratorio de la India, alguien pensó «Hola», y este pensamiento llegó directamente al cerebro de otra persona sentada en una sala de Estrasburgo a unos 7.700 kilómetros de distancia. Algunos investigadores creen que la telepatía puede ser una función aún sin explotar del cerebro, a la que algunos sujetos, por ejemplo los niños autistas, pueden tener acceso. Recientemente, la neuropsiquiatra Diane Enancy Powell ha llevado a cabo experimentos de telepatía sobre niños aquejados de autismo severo, con resultados sorprendentemente esperanzadores.
Es posible que en un futuro no lejano, la ciencia desentrañe por fin los secretos de la telepatía en su forma más tradicional o mediante ayudas tecnológicas. Llegado ese momento, ¿qué nos espera en un mundo en el que los pensamientos pudieran volar de cerebro en cerebro? Es difícil de imaginar, pero lo que es seguro es que el ser humano, tal y como lo entendemos, nunca volvería a ser el mismo. Primer cara a cara de la temporada, con todos sus elementos habituales y sus estructuras de pensamiento, para que ustedes tengan unas ideas sencillas, claras, diáfanas, sobre un tema que en este caso pienso yo que está bastante imbricado en la sociedad humana. Puedo estar equivocado, pero yo creo que casi todo el mundo cree que puede haber algo de telepatía, porque le han pasado cosas en la vida cotidiana, más allá de los experimentos, que le hacen tener esa esperanza. La sensación de que nuestro cerebro tiene potencialidades que no son empleadas. Pero eso no quiere decir que esto sea cierto, yo no lo sé. Por eso vamos a empezar con José Manuel Nieves. José Manuel, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Por aquí quizá lo más dificultoso, porque yo creo que ahí no hay duda, todo el mundo nos gustaría usar la telepatía. Lo más dificultoso es defender quizá que no exista la telepatía o que estos experimentos en el fondo no han conducido a nada. Vamos a ver, tú has dicho la palabra clave, esperanza. O sea, yo también tengo la esperanza de que haya alguna función cerebral desconocida y que en un futuro sea conocida y que podamos determinar cómo es, cómo funciona y para qué la podemos utilizar. No la llamo telepatía, no sé cómo la llamaría. Pero es que en este tema de la telepatía partimos de varios supuestos, ¿no? Primero, un deseo muy grande de que exista. Sería maravilloso que eso existiera. Y después, el estudio de dos realidades de las que no conocemos. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro, la pura realidad es que todavía estamos en pañales en cuanto a conocimiento del cerebro y de su funcionamiento. No, sabemos muy poco. Este mismo año, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, se han invertido miles de millones de euros en proyectos, en el proyecto Cerebro Humano, que pretende desentrañar algunos de esos secretos y tenemos para décadas de investigación y de estudio. O sea, que para ti no está ahora claro, bien, José Manuel. No está claro, pero ahora bien, precisamente porque no está claro, decir que sí existe simplemente porque sí es algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Maestro Enrique de Vicente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y qué dices tú? Bueno, lo que yo digo es que es normal. Si él nunca ha experimentado la telepatía, si además por una serie de prejuicios que pese a ser una persona muy informada, muy inteligente, Nieves, al estar dentro del establishment científico y necesitar ser respetado y comulgar con la ideología conservadora de ese establishment, tiene rechazo hacia todo lo que para él es paranormal, y que ese es un problema que tienen estos fenómenos, que deberíamos dejarle de considerar fenómenos paranormales. Es normal que diga, no, de esto todavía no hay nada. Pero yo le preguntaría a Nieves, primeramente, lo que ocurre es que aproximadamente para la mitad de la población, según diferentes encuestas, entre el 25 y el 58% de la gente afirma haber experimentado la telepatía alguna vez. Lo más importante es el porcentaje de quienes la hemos experimentado con mucha frecuencia. Yo estoy dentro, y que no tengamos dudas de que es telepatía. Y ahora lo vamos a comentar. La cuestión es que esa gente tiene pocas dudas. Pero además hay tal cantidad de estudios científicos bien hechos como este que hemos mencionado y que estadísticamente son concluyentes. A ver, abrimos de el hecho, cara a cara. yo estoy en ese 50, en ese porcentaje que has dicho, yo estoy, porque fíjate tú por dónde. 2 minutos antes de que hablaras ya sabía lo que ibas a decir. Claro. Entonces es una cosa alucinante. No, O sea, pero perdona, si eso no es pero eso telepatía, se llama que venga Dios y lo vea. falsa telepatía. No. Porque es deducción. Amigo. No. Amigo, luego es que entonces yo no puede hablo de haber más eso. cosas. Yo no hablo de eso, yo hablo Enrique. Oye, qué inteligente ha sido eso, es decir, que tú ya sabías lo que iba a ocurrir y piensas que puede haber en la telepatía ese tipo de porque cosas. tú puedes funcionar, tú puedes funcionar por experiencias, pero no sé, una telepatía pura,
en el que no haya contacto de verdad, no haya conocimiento previo. O sea, yo a Enrique le conozco de muchos debates y me puedo anticipar a lo que va a decir sobre los distintos temas, pero eso no significa que yo le esté leyendo el pensamiento, ni que él me esté comunicando nada. Yo lo único que digo... No, pero perdona, Nieves, no, pero perdona, se me ocurre... No, no, oye, pero perdona, Enrique, pero te digo, al igual que me has interrumpido tú antes, te digo, sin embargo, si tú estás teniendo, dada esa conexión que hay entre nosotros, si tú estás teniendo un accidente grave a distancia, yo no tengo ni puñetera idea y en ese momento de repente yo me estoy echando una siesta, estoy adormecido y sueño contigo, o tengo la impresión de Nieves, ¿qué le pasa a Nieves? Como se ha producido en infinidad de casos cuando hay sobre todo un vínculo emocional fuerte, ¿eso qué es? ¿Cómo le llamas? Me dejas y sí, te digo. Claro. Verás, ¿qué es? No lo sé. Si es que he empezado diciendo que es un deseo que yo mismo tengo, ojalá. Y entonces, a mí lo único que me fastidia un poco es que siempre me quieras meter en el de lo Cerril lo niega porque lo niega, no sé qué. No, vamos a ver. Yo lo único que digo es que sobre el cerebro hay mucho que tenemos que aprender. Ahora bien, la transmisión de datos inalámbricos, de forma inalámbrica, que es una forma, digamos, técnica de definir la telepatía, tenemos clarísimo cómo se produce. Es necesario que haya un emisor, que haya un receptor y que haya un medio de transmisión. Entonces, todos los estudios fisiológicos que hasta ahora se han hecho no han encontrado en el cerebro humano ningún orgánulo que sea capaz de emitir ondas electromagnéticas, que cabría esperar que fueran algún tipo de ondas electromagnéticas. No hay un sistema, no hay un dispositivo en el cerebro. No hay un orgánulo que sea capaz ni de emitir ondas, pero además de largo alcance, ni de recibirlas. Entonces tendremos que ver, a lo mejor el origen del pensamiento telepático no es electromagnético, vale, pero entonces voy a otra cosa. Este experimento que hemos visto... Os iba a preguntar por él, vuestra opinión concreta del experimento. Del último, del de Telefónica. Sí. No me refiero a ese. Al tecnológico. Sí, me refiero al tecnológico. Eso no es telepatía. Sí. No, claro, pero sí es telepatía porque es una persona ha pensado... No, tecnológica. Pero por el pensamiento, pero se cumplían todos... Había un medio. Y era unos ordenadores muy complicados que decodificaban una señal, la mandaban a otro. ¿Qué es la diferencia? Y lo que Nieves nos cuenta, muy bien contado, es que no tenemos, que sepamos, ese medio. Pero entonces, sí me gustaría... Déjame acabar un razonamiento. Y luego me vas a permitir hablar, ¿verdad? Sí, pero entonces, lo siguiente que me vas a decir, y otra manifestación telepática, ¿otra telepatía? Es que me vas a hablar de física cuántica. Y resulta que tampoco sabemos lo suficiente de física cuántica. Por eso he dicho que hay dos realidades. ¿Ibas a hablar de física cuántica? No, perdona, iba a hablar genéricamente, hay dos cosas. Te digo, lo que está suponiendo Nieves es, primero, que realmente la base de esto, la base de la telepatía, como de cualquier fenómeno psíquico, está en el cerebro. Y hay una cuestión de base, y es que los reduccionistas que dominan y controlan la ciencia, que todo intentan reducirlo a factores materiales, me vas a permitir, ¿verdad?, que tú ya has hablado suficiente, cuantificables, lo quieren reducir a eso. Y resulta, aunque eso sería materia de otro debate, que haya pruebas suficientes de que la conciencia no se limita al cerebro y que los fenómenos psíquicos no se limitan al cerebro. Primer punto. Segundo punto, él está tratando de reducir, aunque haya metido ahora la física cuántica por las buenas, está tratando de reducir todo eso al universo newtoniano, a los conceptos newtonianos, si quieres einsteinianos después, a que hay solo una explicación de la realidad. Y ha empezado a abrirse, no solo a través de la física cuántica, sino a través de toda una serie de teorías, la física de cuerdas, las supercuerdas, etcétera. Es decir, nuestro grado de conocimiento de la realidad y cómo funciona la realidad se está ampliando constantemente. ¿Qué piensas del experimento de Sheldrake en concreto del teléfono? Muy claro, muy claro. Lo importante de Sheldrake, no en ese experimento, sino en otros miles que ha llevado a cabo, por ejemplo, usando todo tipo de medios telefónicos, animales, observando animales, etcétera, es que mientras que la mayoría, los miles y miles de experimentos que se llevaban a cabo en laboratorios, eran muy artificiales, eran tediosos, eran aburridos, no había motivación, Sheldrake ha intentado reproducir las condiciones de la vida cotidiana. Y entonces él dice, vamos a ver, tú estás con tu teléfono móvil, te llama en un determinado momento alguien y te dicen, a ver, ¿quién te está llamando? De 3 personas. Y tienes que decir, fulano.
eso es las condiciones de la vida cotidiana. Mira, yo he tenido varios amigos, uno de ellos, por cierto, era una persona, como ha muerto no voy a decir el nombre, pero él dijo una vez públicamente, alguien metido en todo el tema de la ciencia, medicina alternativa, pero alguien muy importante. Yo no tengo duda de la telepatía, lo puede decir en un programa de televisión conmigo, Enrique de Vicente, cuando él me llamaba le decía, Enrique, hay mucha gente que lo experimenta. Mira, te voy a poner un caso más cercano. Mi madre, que era una persona que no le gustaban nada estos temas y no creía ni aceptaba nada, yo le llamaba y me decía, hijo, no a una hora que era normal. Y yo le decía telepatía y me decía, no, amor de madre. Es decir, todo se puede reducir, simplificar. Pero es que, claro, es un problema de concepto, de abrir la mente. Está muy perdona, de pensar, termino y te dejo seguir hablando, perdóname. Es pensar que somos unos hombres pentasensoriales. O sea, con 5 sentidos. Y no, yo digo, somos multisensoriales. Claro, tenemos, claro. Nieves, vamos a ver. Experimento concreto con teléfono que, según parece científicamente, da un baremo importante. ¿Qué opináis de esto? Es que esa es la cuestión. El hecho de que de un 33% puro matemático estadístico estemos en un 38, un 39. 48. Sí, 42, 42. 42, perdón. Un 42. 42 con 8. Sobre una muestra de 48 con 1, perdona. 48 con 1. 42 ha dicho. Pero no, 48, en el reportaje. Perdona, 48 con 1. Yo he resumido. Vamos a ver. Perdona. Hombre, 48 es casi el 50%. Si no vamos a dejar hablar, no, pero te pregunto, cuantifica qué probabilidades hay de que en esas condiciones... Lo estaba intentando. ¿Cuántas? Dime cuántas. Lo estaba intentando. No lo sé. No, yo sí que las digo. Matemáticamente hay un 33, porque son tres receptores. ¿Un tercio? Hay un 33. Entonces, la pregunta es si en lugar, o sea, la probabilidad estadística puede ser que para manifestarse y que acabe en el 33, en lugar de 2000 y pico llamadas, habría que haber hecho 10.000. Entonces, si haces 10.000 llamadas, a lo mejor te sale un 33. Perdona. Te quiero, o sea, Iker, si tú tiras, me permitas. a ver, ahora me toca a mí replicar. Y tú te callas un poquito. Mira, si tú coges y tiras una moneda al aire, que solamente puede caer de cara y de cruz, y te sale 4 veces caras seguidas, es posible, pero de ahí no puedes inferir que es mucho más probable que te salga cara que cruz. Lánzala la cantidad de veces suficiente y te saldrán 50. Pero Nieves, será el método científico, ¿no? Sí. Resulta Lo único que quiero decir, la estadística, pero me he dedicado mucho tiempo a estudios de mercado. Es verdad. Y te digo que no es esto lo que yo quería decir. Probabilidades de que eso sería así es una entre miles de millones. Está cuantificada en el paper, en el documento del experimento. O sea, una entre miles de millones. Es el método científico que se ha ido, ¿no? Sí, que Nieves, que es un verdadero genio en cuanto a la vulgarización científica, cuando hablas de cosas como estadística, a ver, como no sabes de lo que hablas... Sí sé de lo que hablo, claro que sé de lo que hablo. Lo que te estoy diciendo es que a lo mejor la muestra sobre la que se ha realizado la estadística no era lo suficientemente amplia. Claro que lo es. Pero ¿has hecho alguna vez una encuesta, un estudio de mercado? Vamos a ver, pero parece que tú no puedes hacerlo. Sí, ha sido aceptado que hay, pero no es concluyente, Iker. ¿Cómo que no es concluyente? Eso no demuestra que exista la telepatía. Nieves, pero por favor, ¿qué demuestra? Nieves, no nos cuentes que esos son de Blancanieves, no tuyos. No me acordaba yo del trabajo que cuesta hablar, y eso que somos 2 nada más. Cuéntanos, que estamos ya en la recta final. Bueno, pues vamos a ver. En tu opinión, ¿qué significa este experimento? ¿Qué es la noticia? En mi opinión, este experimento es muy significativo, pero no demuestra, no podemos apoyarnos en él para decir que existe la telepatía. Yo creo, como si es la conclusión, concluyo. Yo creo que los que sostienen a pis juntillas que la telepatía existe, que está experimentada, que no sé qué, no saben lo que dicen. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en un fenómeno y en un objeto que es nuestro cerebro, que no conocemos. Y para invocar la telepatía, por eso mete la física cuántica, que su papel puede tener. En física cuántica se producen cosas muy raras, partículas que se comunican más deprisa que la velocidad de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco de la física cuántica lo puedes utilizar para explicar una cosa porque tampoco la conoces del todo. ¿Y tú en tu vida cotidiana has tenido esa sensación de que tiene mucha
Claro que le he tenido, como todo el mundo, y he tenido llamadas que sabía, dices, si sabes siempre sin ver el número, claro. Sí, sin ver, claro. Pero te quiero decir, y muchas cosas, pero si te pones a pensarlo detenidamente, todas tienen cierta explicación. Podrían tenerla, pues a lo mejor en el caso de las llamadas, pues porque sabes que a una hora determinada te llama tu madre, tu hermano o quien sea, o porque en fin, el cerebro es muy complejo. Sin embargo, Nieves, si me parece interesante, ¿te parece interesante el experimento? Sí, y además quiero subrayar que estoy completamente abierto porque no sabemos, y por supuesto yo no sé con qué nos vamos a encontrar en el futuro cuando dominemos realmente de lo que es capaz ese conjunto maravilloso del que sabemos menos que del universo, que es el cerebro, y cuando dominemos algunos procesos de la mecánica cuántica, que es posible, pero también es posible que no, que estén subyacentes a ese fenómeno. Maestro, te dejo terminar. Sí me gustaría, aunque sea una pincelada, que decías que tú sí que has experimentado esa telepatía, pero no tan espontánea, sino me imagino con estudios y con experimentos. Que tú no tienes duda de que tú mismo has sentido la telepatía. No tengo duda, por lo cotidiano, pero sobre todo por la cantidad, el volumen de estudios que he leído durante muchísimos años. Hay cientos, claro. Perdona, pero sobre todo lo más importante, los primeros estudios realizados hace casi 2 siglos, que eran cualitativos, es decir, no eran, venga, te pones y una prueba y otra prueba, por los primeros mesmerizadores o magnetizadores y los primeros estudiosos del psiquismo por ejemplo, en los hospitales parisinos o en la Sorbona, como Pierre Janet, como Charles Richet, que hicieron infinidad de experimentos con pacientes. Pero tú lo has vivido personalmente. Totalmente. Y lo más importante, hay gente que es superdotada. ¿Por qué? Como para cualquier cuestión psíquica, hay gente que es magnífica para la música, magnífica para la pintura o incluso magnífica para el amor, en el sentido, gente que son verdaderos don Juanes o ellas sirenas, cautivadores, para cualquier cuestión psíquica. No, eso no es porque tengan telepatía, es porque captan Nieves, mucho mejor. Es mi conclusión y ahora no te he interrumpido. Y eso no se puede cuantificar. Sin embargo, cuando se han hecho estudios, por ejemplo en el amor, con gente que asegura haberse conocido a través de un flechazo, que han sentido los dos lo mismo, se han hecho experimentos con ellos y se ha visto que acertaban mucho más que otros. Había una afinidad. Lo mismo, Una afinidad. Claro que había. Perdona, hay afinidad entre madre e hijo, es la pareja telepática más frecuente, entre amantes, entre amigos íntimos, amantes digo, no marido-mujer, gente que se ama. Y eso, como la madre a distancia sienten la muerte. Hay tal cantidad de casos históricos notables en el que se ha sentido eso, pero lo más importante también, volviendo a los experimentos de Sheldrick. Sheldrick ha hecho tantos estudios y observaciones y filmaciones, por ejemplo, de animales que anticipan, que saben cuándo sus amos vuelven a casa, cuando los amos, por ejemplo, son pilotos de líneas aéreas y está previsto que viajen a Estados Unidos. Te hablo de un caso español, de alguien, bueno, conozco varios, alguien que sigue el programa mi gato y de repente, todos los días. No, pero él no se espera que vuelva y reacciona y se ha filmado. Sí, o sea, los animales, lo hicimos aquí, más allá de eso, los pueblos primitivos se comunicaban por telepatía, como por ejemplo han documentado, entre otros muchos, el gran amigo de Carl Gustav Jung y tutor del príncipe Carlos, Sir Lawrence van der Post. Estudió cómo los bosquimanos se comunicaban por telepatía. Bueno, desde el tiempo remoto hasta la física cuántica hemos acudido en este cara a cara primero. Han visto ustedes que José Manuel Nieves y Enrique han venido con cierta potencia y desde luego con un gran dominio. Yo que llevo tantos años siguiéndoles, permaneciendo en medio en muchas ocasiones, telepatía o no, no lo sé, pero que otras facultades también se estimulan y también se afilan y también llegan a momentos de gran calidad de comunicación, eso lo tengo que decir, que a mí me gusta mucho la comunicación, que no deja de ser otro arte misterioso. José Manuel, como siempre, amigo, gracias. Muchas gracias. Maestro, como siempre, gracias. Gracias a ti. Hombre, y me gustaría demostrar que existe la telepatía, que hubierais elegido una música de los Bee Gees para cerrar esta pieza, porque los Bee Gees, que eran gemelos,
son unos de los muchos gemelos que aseguran haber tenido una comunicación telepática en caso de accidente. Oye, que no se enfade nadie, que hay muchos matrimonios que también se quieren y se aman, ¿no? Porque has dicho que no los matrimonios, sino los amantes, que luego eso es lo que pasa. Perdona, hay mucho. He hablado Que era broma. hablaba de los matrimonios clásicos antiguos, de hace 2 siglos. Gracias a los dos, de verdad. Ha sido un intensísimo cara a cara y yo creo eso, que en cada salón la opinión, esa telepatía cotidiana, ¿tiene mucho que ver con los experimentos o no? José Manuel Nieves lo ha dicho, significativo. Por tanto, habrá que seguir la pista.